el cerebro de una persona. Y es obvio que la intención es que si puedo vaciar el conocimiento de alguien, pues puedo pasárselo a otro alguien. No sé, la idea está un poco loca, ¿no? Imagínense, no sé, jugamos a veces con los chicos hace muchos años con esas tonterías, ¿no? De que si hubiera una pastillita que te diera el conocimiento, wow. Bueno, pues tal vez no sea una pastillita como tal de que te la tomas, ¿no? Pero finalmente los conocimientos están estructurados en nuestro cerebro. Se han ido formando a través de nuestras experiencias y de lo que hemos vivido en el día a día desde que nacimos y hay quien dice desde antes. Y a la fecha pues tenemos un cúmulo de esos conocimientos y experiencias. Hemos leído, hemos aprendido cosas independientemente, unos menos, otros más. Pero ahí está el conocimiento, almacenado en nuestro cerebro, no se va, está en nuestras memorias. ¿Y si pudiéramos tomarlo? ¿Y si pudiéramos vaciarlo? Si pudiéramos comprimirlo en un disco duro, en una memoria, como lo hacemos con el celular y nuestras direcciones, nuestros contactos. Ya, sería, por lo menos sería fabuloso. Y una vez con ese pensamiento tuyo, esa experiencia tuya, ese saber que has acumulado, ¿qué haríamos con él? Pues obviamente trataríamos de hacer algo. Trataríamos de analizar esa estructura del pensamiento que tienes y bueno, y si se pudiera modificar, y si pudiéramos darle algunos cambios a ese pensamiento, y si pudiéramos transmitirlo a otros, y si pudiéramos juntar el conocimiento de todos, todas ustedes en un solo disco duro, obviamente tendríamos un conocimiento mayor. Y luego, ¿qué haríamos con él? Porque si pude sacarlo, si pude vaciarlo de tu cerebro, pues podría transmitirlo a otro cerebro. Y pensando en esas cosas, dije, bueno, pues ya existe, ¿no? Esa tecnología ya la tenemos desde hace mucho tiempo. No es nueva, solo que tal vez no la hemos considerado. Esa tecnología es la palabra. La palabra escrita o la palabra hablada. Y mediante esa palabra transmitimos nuestras experiencias. Y se las pasamos a otros seres humanos. No hay que darle mucho vueltas. Claro, estamos buscando la comodidad de ni siquiera escuchar o ni siquiera leer para obtener esos conocimientos. Pero finalmente, ¿qué es la palabra? Sino la transmisión de las ideas de alguien más. Ya lo decían algunos de los grandes pensadores, ¿no? Mi conocimiento descansa sobre los hombros de todos mis antecesores. Porque lo que yo sé no lo inventé yo, no lo creé yo. Junté partes de aquellos a quienes he leído, de aquellos a quienes he escuchado, de aquellos con quienes he convivido. Y en base a eso he estructurado mi propia realidad, mi propio conocimiento, que ahora transmito como palabra hablada o escrita. Y en la conciencia de ese concepto, de esa virtud que tiene el ser humano, que no le corresponde a ningún otro organismo, por cierto. En virtud de eso, pues la intención sería solo refinar las habilidades comunicativas en el hombre, en el ser humano, para que esa transmisión de conocimientos, experiencias, visiones, fuera más adecuada a los propósitos que cada cual tenga. Pero insisto, esto hace años que llega el vendedor de vajillas a la puerta de la casa y te convence
de que le compres la vajilla aunque no la necesites. Te da, te transmite su visión de la necesidad de una vajilla. Lo hace el cura en el púlpito y lo hace el político en la tribuna. Y lo hace el merolico a media calle. Logra captar tu atención. Te habla y te grita, ofreciéndote la cura milagrosa para. Y te convence. A mí no, a más de uno sí. Y logra vender sus cobijas a 100 pesos y por 100 pesos esta otra y antes de que llegue el patrón le doy esta otra. Y está mucha gente rodeándolo, listas para soltar sus 100 pesos. Pero todavía no, él lo sabe, tiene que llegar al momento cumbre. Te hace esperar, te hace ansiar ese momento cumbre. Y aunque ya estás dispuesto a comprar las cobijas, detienes tus 100 pesos en la bolsa porque sabes que cuando nadie le compre, le aventará una cobija más. Y eso es lo que estás esperando y él lo sabe. Y está jugando con esos tiempos. Y no es alguien que haya ido a la universidad a estudiar comunicación. La ha aprendido, la ha heredado de otros antes que él, que fueron dando con estas formas de comunicación y de transmisión de visiones. Esto es de lo que se trata ahora. Estaremos hablando un poco el día de hoy de la transmisión de ese mensaje. Le podemos llamar mensaje, le podemos llamar charla, le podemos llamar conferencia, el nombre es lo de menos. Queremos aprender a organizar ese momento. Y lo haremos en dos vertientes, una parte, llamémosle técnica, al principio del día de hoy, y otra parte un poco más práctica. Esta parte lo tendremos que hacer en un par de sesiones, no nos es posible. Y va a depender mucho de ustedes, obviamente, en el sentido de la práctica, del juego que le den a eso para tratar de hacerse en el caso de no tener, de mejorar en el caso de poseer, un poco más ese discurso. Necesidad de comunicación, todos la tenemos. Efectividad en la comunicación es lo que buscamos. Que tu mensaje sea claro, que tu mensaje sea preciso, que toque los puntos medulares de tu pensamiento. Y todos tenemos algo que comunicar. Aquí hay que entender que aquella idea de que es que yo no sirvo para eso, es que yo no, a mí no me gusta hablar en público, no, me da pena. Tengo cantidad de chicos, chicas en secundarias, en prepas, que me apagan la cámara ahora que estamos con la comunicación a distancia. Ay, es que me da pena, profe. O sea, imagínate a la hora que vas a pedir un empleo, ¿te vas a llevar la funda de la almohada para ponértela en la cabeza? Y decirle a tu probable empleador que es que te da pena que te vea. Por Dios. ¿Esperarás a que alguien más hable por ti? A ver si dice lo que tú querías decir. La comunicación es una habilidad y como tal se adquiere con la práctica. Es igual que jugar fútbol o pintarse las uñas. Me admira la destreza de las chicas en arreglarse. Cómo se paran frente a un espejo y logran maquillar su rostro a la perfección. Han ido adquiriendo la habilidad. Comenzaron desde pequeñas, ok. Y ahora lo pueden hacer con mucha destreza, unas más que otras. Pero cualquier cosa que hayamos practicado lo suficiente, hemos llegado a dominarla. Así sea la mentira o así sea el engaño. Nos volvemos buenos en todo lo que practicamos. La comunicación, pues, es algo que debemos de practicar. Y en esa medida mejoraremos esa capacidad.
Una vez pues justificado el tema, daremos paso a nuestra parte teórica. Les decíamos, esta es la parte técnica. Aquí es donde pensamos más en tomar notas, más que en otras partes. Claro que mi primera función a la hora que yo tengo que realizar un proceso comunicativo, por escrito u oral, hoy nos vamos a enfocar en la parte oral, pero es lo mismo para la parte escrita, ¿ok? Algunas cosas irán cambiando, lo veremos en otra sesión. Mi primer punto es organizar. Organizar lo que voy a decir, lo que quiero decir, para saber cómo decirlo. No es, vaya, tan simple en ese sentido. Les repito, esto es algo que probablemente la mayoría de nosotros ya sabemos. Solo hay que estructurarlo. Aquí van a empezar los cómos. Es lo que vamos a necesitar. Necesitamos saber el cómo organizo, preparo, cómo organizo mi mensaje. ¿Cómo lo voy a elaborar? ¿Y cómo lo voy a presentar? Son mis tres grandes rubros. Sobre estos tres puntos es que va a funcionar nuestro trabajo del día de hoy. Necesitamos organizar. No puedo pararme, no puedo venir a dar una clase con ustedes si no organizo previamente mi material. ¿De qué les voy a hablar? Y alguno de ustedes pensará, pues no te ha de faltar, ¿no? O sea, sí sabes de qué hablar. No, sí sé. Pero tengo que organizarlo. Tuve que analizar el público a quien voy a dirigir mi mensaje. Tengo que partir del conocimiento previo que tengo de ustedes en mi sesión anterior, porque no tengo mucho conocimiento de ustedes. Sé que estudian pedagogía. Sé que van iniciando la carrera. Sé que algunos recién egresaron del bachillerato. Sé que otros tienen un tiempo de haber egresado. Es un público diverso, entre jóvenes y personas de mediana edad. La perspectiva es diferente para cada uno. Para algunos ya es una necesidad el terminar una carrera, ya se dieron cuenta, ya caminaron unos días por la vida, ya pidieron un empleo, ya están en uno y se dan cuenta, se enteran que su preparación es importante. Para otros todavía es un sueño, todavía es un le sigo por costumbre, porque salí de la prepa y pues, tengo que estudiar en la universidad. Para algunos es la única alternativa. No me quiero ir a Celaya, no me quiero ir a Querétaro, por situación económica, por situación de seguridad o simplemente porque no quiero ir. Entonces tenemos una motivación diversa también. Debemos de observar eso cuando vamos a hablar en público o cuando vamos a escribir, a redactar un mensaje. ¿A quién lo voy a dirigir? ¿Qué características tiene ese público? ¿Qué nivel cultural tiene? Para que todas estas cuestiones del conocimiento del otro me permitan organizar de manera adecuada lo que voy a hacer o a decir en el escenario o en el papel. Tenemos ciertos requisitos. La palabra puede resultar curiosa, ¿no? Tenemos ciertos requisitos para una comunicación efectiva, para poder transmitir mi mensaje. El primer requisito yo pienso que es hasta cierto punto lógico. Necesitamos tener conocimientos. Necesitamos tener conocimientos del tema que vamos a tratar. No podemos hablar de lo que sea. O sea, yo no puedo hablar aquí en este momento, no sé, estoy pensando en algo que no sé, de mecánica automotriz. No sé nada de mecánica automotriz, nada.
Difícilmente sé por dónde ponerle la gasolina al coche. Y eso, porque en Costco ahora no te la ponen, tú tienes que ponerla solo. Entonces tuve que saber por dónde se le pone la gasolina al coche. Es decir, necesitas tener conocimientos. No puedes hablar de algo que no sabes. No lograrás captar la atención. No lograrás tener a tu audiencia cautiva. Y una vez que tienes conocimiento de ese tema, tienes que hablar de algo que sabes, ubica perfectamente tu idea central. Es decir, Luis David, por ahí anda usted. ¿De qué sabe usted? ¿Qué le gusta? Ya me voy a meter con cuestiones personales. ¿Qué le gusta hacer? No me escucha Luis David. Ok, ¿alguien más? María Jiménez. Tengo una María Jiménez, ¿no? Me parece. No. Profe, Sí, mande usted. no hay ningún Luis David. Hay un ¿En Marco Daniel y un Luis Daniel. Es Luis Daniel. Nada más que me quedo con las iniciales. Le Ah, agradezco la aclaración. Gracias, muy amable. sí, LD, Luis Daniel. sí. Sí. ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué, qué me gusta hacer? Sí, ¿qué le apasiona? ¿Qué? Pues, ¿Jugar a las maquinitas? ¿Qué cosa? una de ellas sería, no, una de ellas sería, no sé, ver una serie, ver series, Series de películas. televisión. Ok, ya tiene algo que le gusta. Su idea central. Ujú. Su idea central. ¿Qué tipo de series? ¿Qué género? ¿De drama? ¿De política? Las de ¿De acción. acción? Va. Entonces, ubica una idea central. A eso nos referimos. Ya tiene una temática, dice, me gusta ver series, creo que sé algo de las series, cuáles impactan más, cuáles impactan menos. Voy a poner una idea central en juego. ¿Qué características debe de tener Ujú. una serie de televisión, de acción, para que bla, bla, bla? Es nada más dar un ejemplo, ¿no? Mi primer Sí, requisito es eso. No le puedo pedir a usted que me hable, sí puedo pedirle, pero va a ser un poco menos efectivo si le pido hablar de telenovelas, que además creo que ya sí. no gustan mucho. Espérame, eso yo ni siquiera, no me gusta, mano, me cae mal, ok. Primer requisito, hablas de aquello que sabes y ubicas una idea central. Segundo requisito, debes de Ujú, fijar un propósito general. ¿Para qué quieres hablar de series de acción? O sea, ¿cuál es tu propósito? No, pues apasionarlos, que es que quiero que vean la de X. No sé mucho de eso. Tienes un propósito general, recomendarlo más que por nada. ejemplo, y tienes un propósito, además del general, un propósito específico. Cuando tú te das esta estructura, cuando tú te preguntas, te planteas, ¿para qué quiero hacerlo? En lo general, voy a promocionarlo. Y en lo específico, en lo particular, ¿a quiénes? ¿A qué público lo voy a dirigir? O sea, tienes que generalizarlo de esa manera. Primero, para particularizarlo después. Partí de mis conocimientos, de lo que yo sé, de lo que a mí me apasiona. A veces no queremos usar esa palabra de yo sé de series de acción, porque alguien me puede cuestionar, ¿no? A alguien le puede parecer ridículo que yo postule saber de algo. Ay, ¿a poco te crees mucho en eso? Ok, a veces no lo decimos. Pero cuando hablamos de tener conocimientos del tema, nos referimos a nuestra experiencia personal y particular. A todos nos apasiona y nos gusta algo. Es nada más ubica ese algo que te apasiona, porque en eso eres bueno, eres buena. Eres un poco menos efectivo, menos efectiva en aquellas cosas que no te apasionan. Probablemente sepas menos de ellas. Así que lo primero es hablar de algo que sé. Fíjense que en este momento estamos pensando en una charla, ¿cómo decirlo? Libre, donde yo te permitiría tocar cualquier tema. Claro que esto es diferente
cuando tienes una clase y el maestro te dice que me vas a exponer el tema de la revolución industrial. Pues ahí no hay de otra, amigo. Te guste o no te guste, ¿no? Porque pues, es parte del trabajo escolar. Entonces tienes que volver sobre esto y hacerte de los conocimientos del tema para generar una idea central. Y decir, ok, me están hablando de la revolución industrial y a mí me gusta la acción, pues entonces voy a tomar la idea central de las revueltas que hubo, de las protestas y cómo los gobiernos reprimieron esas protestas. Ahí hay acción. Y le estás dando ese giro a una temática para volverte a la parte que a ti te apasiona y resultar buena en tu exposición. Y entonces ya vas de ese propósito general, cumplir con lo solicitado por el maestro, a un propósito específico, exponer el cómo las revueltas sociales a través de la historia por los distintos gobiernos han sido reprimidas con violencia. Esto te va generando una hoja de ruta, un mapa, un camino que vas a seguir en tu exposición oral o escrita. Les repito, aquí es para ambas cosas. Estamos enfocándonos hoy en la parte oral, pero va a funcionar igual para la parte escrita. Entonces, en tu tercer requisito, te corresponderá, vamos a decirlo así, hacer explícita la idea central. Hablamos de que vas a tener que redactarla. No importa si lo tuyo va a ser oral. Muchos de nosotros, yo en el ejemplo mío, necesitamos esta guía. Elaboro mis diapositivas y digo, tengo requisitos y sobre ellos voy a funcionar. Una disculpa, entró una llamada de emergencia y bueno, ok. Les decía, esta guía a mí me sirve. Sin ella me perdería un poco. De por sí, cuando hablo me desvío de los temas. Esto me devuelve. Tenía que estar hablando de los 4 requisitos. Déjame, me regreso. Porque de pronto me voy a ir a las series de acción y me voy a perder hablándote de series de acción que me gustan o no me gustan. Entonces vale la pena que vayas escribiendo estas cosas, que tengas como un machote, como esos formularios para solicitar empleo, donde ya viene edad, sexo, situación social, bla, bla, bla. Y tú ya rellenas, haz de cuenta. Pues requisitos. Y ya tienes por ahí idea central, propósito general, propósito específico, explicación de la idea central, y esto te va a permitir estructurar y va a darle ese formato a tu redacción o a tu exposición que quieres para que sea algo que valga la pena escuchar. Es muy fastidioso, y yo me imagino que ustedes tienen mucha experiencia en eso, gracias a nosotros. Es muy cansado estar escuchando una clase de algo que no me importa. Se vuelve simplemente un requisito, porque tengo que hacerlo, porque tengo que estar en clases, pero no es algo que me interese. Entonces te das cuenta que nosotros, los docentes, tenemos que buscar, si es que esto nos importa, tenemos que buscar la manera de captar tu atención, de que no te vayas, de que no me apagues la cámara, de que asistas a clases, independientemente de la obligación que tienes, entre comillas. Independiente de esa obligatoriedad, debo de ser capaz de mantenerte aquí. Por eso no te pongo en una diapositiva todo lo que necesitas saber para la clase, porque te vas. La descargo más tarde y listo. Y ya me pongo a estudiar.
le digo a mi compañera, compañero, que me la pase. Pero que tu compañero o compañera te la pase, no te podrá pasar todo lo que decimos, porque no escribo todo lo que decimos. O sea, vas buscando estrategias. Lo mismo tendrás que hacer tú en su momento. Y eso nos lleva al cuarto requisito. En el cuarto requisito tendrás que tomar una decisión. Tendrás que decidir sobre el lenguaje que vas a usar. ¿Qué palabras utilizarás? ¿Qué formas de hablar? Porque mira, si te pongo a exponer con tus compañeros, se entienden, hablan el mismo idioma, la mayoría. Pero si te digo que vas a hacer la exposición frente a un cuerpo de docentes, de maestros, la cosa cambia. Ya tendrás que buscar otro tipo de palabras y otro tipo de ejemplos. Y si te digo que vas a exponer en un auditorio, porque voy a invitar a todos los chicos universitarios de Celaya, de Apaseo, de Querétaro, a que vengan a ver una exposición magistral de los alumnos del CEUA. Ah, caray, te vas a tener que pulir un poquito más. Y las palabras que uses tendrán que ser diferentes. Cuando Vicente Fox ganó la presidencia aquí en México, hace años, lo hizo bien, utilizó un lenguaje popular, no se daba eso. Tradicionalmente los políticos tenían un sonsonete incluso. Busca por ahí en YouTube los discursos políticos de Luis Echeverría, de López Portillo, de quien sea, antes de Fox. ¡Pueblo de México! Era ya cantado. Y cualquier presidentito municipal hablaba igual. Ciudadanos, compañeros. Llega Vicente Fox como gente de campo, con sombrero y botas. No se acostumbraba. Tenías que ir de traje riguroso y corbata a hablarle a la gente. No, este señor llega con sombrero, con tejana y con botas. Ora, hijos de su tal por cual. Ya llegó su padre. Y vamos a partirle su tal por cual a los tales por cuales del PRI. No, imagínate. Fue un arrastrar gente como no tienes idea. Tradicionalmente eran los acarreados. Los partidos políticos, los políticos, le daban dinero a la gente para que fuera a los mítines y les aplaudieran. Les regalaban playeras, bolsas de mandado, en fin. Eran los acarreados. Camiones y camiones llegaban de quién sabe dónde, con cientos o miles de gentes, con la playera del candidato ya puesta, y bien dados para aplaudir cualquier tontería que dijera. Llegó Fox y rompió. La gente asistió sin necesidad de que los acarrearan. No fue ya necesario de esa forma. Y bueno, ustedes conocen el fenómeno López Obrador. ¿A quién le habló? Al populacho. Porque finalmente el voto vale lo mismo. Ya lo decía Porfirio Díaz. El derecho al voto debe de estar limitado a aquellas personas que trabajen, que produzcan, y mínimo que sepan leer y escribir. No cualquiera. Porque ahora sucede que el que no trabaja y no produce en este país tiene tanto derecho como el que sí lo hace. Y es el que decide lo que se va a hacer con el dinero que yo pago de impuestos. El que no paga impuestos decide lo que se va a hacer con el dinero mío, porque yo sí pago impuestos. Esto no tiene lógica. Pero como los votos valen lo mismo, esta es una democracia. Y vean el estado en que nos tiene esta democracia. Define el lenguaje que vas a usar. Lo defines en función de dos cosas: del público a quien le vas a hablar y del mensaje que vas a transmitir. Obviamente, si es de política,
distará demasiado del lenguaje que utilizarás en una diatriba tecnológica. Son cuestiones totalmente diferentes, las palabras son distintas. Estos son tus 4 primeros requisitos específicos. Si seguimos elaborando estas características básicas de nuestro mensaje, en esta elaboración debemos de tener primero, y esto es muy importante, bueno, todo es importante, una secuencia lógica. ¿A qué nos referimos con tener una secuencia lógica? Que no puedes ir brincando de parte en parte de tu temática. Tienes que secuenciarla, partir de lo general y llegar a lo particular. O al revés, o de lo particular llegar a lo general. Pero no por todos lados. Debe de existir ese razonamiento en la forma en que vas llevando a tu audiencia a la conclusión de una idea. Porque vas a exponer una idea. Recuerda que tienes una idea central. Y tienes que llevar a esa audiencia por ese camino. Conducirlos. No darles la respuesta desde el principio de tu exposición, porque entonces se pierde ese interés. Tienes que hacer esa secuencia lógica. Tienes que establecer un formato. ¿Cómo has decidido hacer tu exposición? ¿Va a ser puramente oral? ¿Va a ser un trabajo escrito que tienes que entregar al maestro? Vuelvo a centrarme en lo oral. ¿Vas a usar diapositivas? ¿Vas a tener invitados? ¿Vas a incluir videos? ¿Audios? ¿Testimonios? O sea, tienes que establecer un formato previo. Estás apenas elaborando, estás apenas haciendo toda esa línea general que te permita caminar, andar con soltura, con conocimiento por la exposición que vas a hacer. Debes de buscar, como otra característica básica, un paralelismo de ideas. Porque estarás manejando ejemplos diversos, citas diversas, anécdotas, experiencias. Debe de haber un paralelismo entre el ejemplo que das y lo que estás diciendo. Si estás diciendo que los adolescentes son irresponsables, tu ejemplo tiene que ser sobre la irresponsabilidad de los adolescentes. No me vayas a traer en ese momento, hablándome de la irresponsabilidad de los jóvenes, no me traigas un ejemplo de López Obrador. No tiene nada que ver. No hay paralelismo. No es un adolescente. A eso nos referimos. Un paralelismo de ideas en todo lo que digas. Por eso necesitas esta hoja de ruta, este pathway, que te permita no perderte. Cuando tú estableces todos estos puntos previamente a tu discurso y los tienes a la mano o los memorizas, eso ya lo veremos después cómo decides hacerlo. Eso te da esa posibilidad de no perderte, de caminar por una ruta previamente establecida y analizada, para que llegues finalmente a tener en todo tu momento un equilibrio. Es decir, un equilibrio en lo que expresas, en cómo lo expresas y en los momentos. La atención de tu audiencia no debes de perderla nunca.
Para todo esto hay que entender que una exposición de cualquier tema, de una clase, de un mensaje, de una charla con un amigo, con una amiga, de una solicitud de empleo, de una conferencia, no deberían de ser muy extensas. La capacidad humana de prestar atención es limitada. Miren, yo no sé quién acostumbra, además de mirar lo que escribimos en pantalla, quién acostumbra a mirar a sus compañeros. Yo les digo que en este momento, 8:47, es tiempo de hacer una pausa. ¿Por qué? Porque ya se están empezando a mover como si tuvieran, decía mi mamá, lombrices en el rabo, hijo. Parece que tienes lombrices en el rabo, porque me empezaba a mover cuando estaba sentado. Cuando ustedes comienzan a moverse, es porque están un poco cansados o porque algo más les distrae la atención. Si ya tenemos 30 minutos hablando con ustedes, es natural, es lógico que se cansan. A lo mejor si te traigo aquí a Miss Universo o a Mister Universo, en el caso de las chicas, pues tienes un poco más de ganas de estarlo viendo. O si te hablan de algo que en realidad te importe. Pero es obvio. Y esto tienes que aprenderlo con esa práctica. Tienes que mantener un equilibrio en lo que dices. Tus charlas tienen que ser cortas. Entre más cortas, mejor. 6 minutos, 7. Si ya te fuiste a 15, 16 minutos, es el máximo que se te da. Ya es demasiado. La atención ya no está centrada en ti. El lapso de atención en el ser humano no va más allá. De manera ideal, 4 o 5 minutos. Así que cuando tenemos nosotros una clase que dura 6 horas, espérame, amigo, no inventes, vas en contra de toda pedagogía. Y si esa clase se las das a quien estudia pedagogía, pues ya fue un poquito contradictorio. Tenemos que jugar con estos tiempos y ese equilibrio para conseguir lo que queremos, la atención y el aprendizaje. Chicas, chicos, 10 minutos, ¿de acuerdo? A las 9 nos vemos. Tomen algo y volvemos enseguida. Gracias.